Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Calderón, estudiante en la maestría en TIC. Eh, Hoy en el primer trabajo de educación con TIC, la actividad individual sobre el video. Vamos a empezar un poco sobre qué son las TIC. Nos dice que corresponde a unas siglas tecnológicas de la información y la comunicación, en inglés ICT, es Information and Communication Technology. Las TIC son técnicas o herramientas que utilizamos los docentes o los estudiantes también para tener un mejor proceso de enseñanza o de aprendizaje. Son herramientas que nos permiten aprovechar todo el entorno que en este momento está desarrollado en cuanto a las tecnologías, computadores, tablets, video beam, todo este tipo de herramientas que nos sirven para tener un mejor aprendizaje o una mejor enseñanza en el ámbito educativo. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de las TIC en la educación. Nos dice que según Hess, en 1977 fue cuando inició en el mundo la incorporación de estas técnicas en los países más desarrollados, industrializados, por así decirlo. Y ya cuando fue avanzando el tiempo, pues el resto de los países que estaban un poco menos desarrollados fueron implementando este tipo de técnicas de aprendizaje. Vamos a hablar también un poco sobre Teemu Leinonen, que afirmaba en 2005 que el uso de las TIC en la educación, que estaba hablando hace un momento, pasó por unas etapas. Se dice que se ha venido integrando en entornos educativos con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje o de enseñanza, que pues sin embargo anteriormente era mucho más complicado en cuanto a la manera o las posibilidades de hacer llegar este tipo de tecnologías o este tipo de enseñanzas, pues ya se sabe porque no estaba descubierto, digámoslo por así decirlo, no estaba descubierto esta manera de enseñar a los estudiantes o esta manera de los profesores enseñar. Eh, Así también, pues además de contribuir al procesamiento de la información educativa, pues también ha permitido el desarrollo de competencias para los docentes. Como así decíamos, pues esta maestría es lo que nos está ayudando a nosotros para poder enseñarle a los estudiantes o poder facilitarle métodos de enseñanza, métodos de aprendizaje a los estudiantes con los cuales ellos tengan una mayor facilidad de aprendizaje, ya porque pues en este momento las tecnologías pues es la mayoría del mundo, digámoslo así, y ya todos los estudiantes crecen con la tecnología como muy cerca de la tecnología y pues para ellos es más llamativo estas técnicas de aprendizaje que las técnicas, digamos, convencionales que serían por ejemplo, simplemente estar sentados mirando un tablero que siguiendo instrucciones del profesor, ¿sí? Entonces, es, para los estudiantes es más llamativo que utilicemos estas TIC para la enseñanza. Como ya decía, pues es para el tipo de ahora de enseñanza, pues ya es con pizarras digitales, tablets, hardware que podemos utilizar en los computadores. Entonces, para ellos es más llamativo, como ya decía, este tipo de enseñanza. La evolución de las TIC en torno a las tecnologías de la web nos habla que la web 1.0 pues se creó en 1990, la 2.0 fue en 2004, la 3.0 en 2006 y la web 4.0 en 2016. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Aquí podemos ver cada una de las web que, que se han creado, ¿no? Y que llevan hasta este momento las tecnologías. Podemos ver el contenido, la tecnología, la enseñanza que va desde la escuela, está diferentes tipos de características de cada web. Por ejemplo, la web 1.0, que fue la primera que se creó, estaba fija en digámoslo así, en un aula, ¿sí? Era simplemente del profesor hacia el estudiante. No era mucho la interacción entre estudiante y profesor. Era solamente lo que recibía el estudiante, más no lo que el estudiante podía aportar a la clase. Siempre fue creada en la 1.0, pues ya se sabe que siempre fue en una escuela, siempre fue un edificio, o sea, nunca se implementó mucho más.
Eh, la 2.0 pues fue construido un contenido un poco más socialmente, donde se utiliza más el aporte del estudiante, porque pues el estudiante aprende del profesor y el profesor también puede aprender del estudiante. En este punto, en la 2.0, pues ya se trabajaba digámoslo así, la infraestructura ya era en escuela, obviamente, en un edificio, como podemos decirlo, pero también se implementaba ya lo que era eh, también trabajo online, porque ya había, digamos, correo electrónico, ya podían haber reuniones, no reuniones, sino haber comunicación entre estudiante y maestro para los diferentes trabajos. En la 3.0 siempre se vive ya empieza lo que se llama el universo digital, que es donde ya todo el mundo está inmerso en, en este ámbito educativo que es más tecnológico, ¿sí? En cuanto a que los estudiantes ya pueden socializar con los profesores en el correo, pueden tener reuniones en vivo, como por ejemplo por Meet o por Zoom. Ya estos estudiantes pueden tener más interacción con el docente y utilizar más las tecnologías. En la web 4.0, pues si en la 3.0 se podía, imagínense ahora en la 4.0, es mucho más fácil para el estudiante llegar a estos recursos tecnológicos para poder desarrollar mejor la capacidad o el desempeñarse mejor en el área. La evolución es también hay evolución de las TIC en el campo educativo. Por ejemplo, yo puse un ejemplo sencillo que pues todos lo conocemos, que yo tomé las pizarras digitales. Las pizarras digitales que ahora conocemos como pizarras digitales, tuvimos hace mucho tiempo que eran las pizarras con tiza, con esa tiza blanca con las que marcaban y se borraba con un paño húmedo. La historia de esta tiza, pues, es un instrumento de enseñanza que ya sabemos que nos ha acompañado desde hace muchas generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos, y no sé si los abuelos, pero nuestros papás sí estudiaron con tiza, digámoslo así. La historia de estas tablillas o de los tableros, por así decirlo, es que anteriormente se trabajaban en tablillas pequeñas y se trabajaba individualmente, ¿sí? Lo que conllevó a que un maestro en Babilonia, en el siglo XIX, que fue James Phelan, eh, intentó o trató de explicarle de una manera más sencilla a unos estudiantes acerca de sus mapas, para que los estudiantes vieran mejor los mapas. Entonces él cogió la tablilla que él tenía y la puso al frente de todo el salón, para que los estudiantes vieran mejor el mapa, lo cual le llevó a la brillante idea de crear una tablilla mucho más grande para que los estudiantes estuvieran pendientes a él y poder enseñarles más fácil y que ellos vieran mejor lo que el maestro quería enseñarles. La llegada de la pizarra blanca, luego de esta pizarra que era con tiza y que se borraba con un paño húmedo, llegó la pizarra blanca, que es la que conocemos nosotros, que es la que se trabaja con marcadores borrables. Esta pizarra blanca se dio por accidente. Un fotógrafo en la década de 1950, el fotógrafo coreano Martin Haidt descubrió, mientras marcaba en una fotografía impresa por la parte de atrás, mientras ponía algo con un marcador, se dio cuenta que si pasaba un paño húmedo por la fotografía se borraba el marcador. Entonces, después de esto, él intentó hacer este invento, intentó formar una nueva pizarra de este material con unas placas, pero en un accidente se le quemó completamente el proyecto que él tenía. En vez de él seguir intentando haciendo esta placa o este tablero, lo que él hizo fue vender la idea a la empresa DreamArc, que fue la que creó en sí la pizarra blanca que nosotros conocemos.
Luego de esto, pues vinieron las pizarras interactivas que pues estas son las que nosotros conocemos también como los video BIM que utilizamos, que no es solo una pizarra, sino que es un conjunto entre tecnología y la antigüedad, ¿sí? Porque se necesita el video BIM y donde proyectarlo. Ha evolucionado hacia otros formatos pues más modernos y sofisticados. Las pizarras interactivas pues han ayudado a mucho, ya que fue cuando empezamos a utilizar más los videos, a realizar más diapositivas, lo cual nos dejaba darle a los estudiantes o que los profesores nos enseñaran a nosotros de una mejor manera, una manera más práctica y así llamar más la atención del estudiante. Por ejemplo, para mí era mucho mejor yo tener una clase presentada por VideoBeam a que fuera una clase presentada coloquialmente o a la ambigua como era en un tablero y el profesor simplemente hablando y uno siguiendo órdenes. Ahora, en lo que sigue después de esto, que es lo que en este momento estamos viviendo, son las pantallas digitales. Pues es simplemente una pantalla grande como puede ser un televisor o cualquier ordenador, pues es conectado y digitalizado, tiene mejor digitalización, tiene mejor calidad, es mejor en todo, digámoslo así. Pues, obviamente ya no se necesita proyector, simplemente es conectar un cable HDMI al computador, da la mejor resolución y todo. También hay ahora pantallas táctiles, que esas pantallas táctiles pues es simplemente tocarlas o hacer de cuenta que está trabajando en un tablero. El futuro de las pizarras, pues ya sabemos, las pizarras portátiles inalámbricas. Esto es lo que se dice que va a venir en el futuro, con inteligencia artificial, realidad aumentada o virtual, esto es lo que puede traer el futuro. Muchísimas gracias y hasta luego.